Hola, hola, en esta ocasión encontré mi viejo multímetro que tenía yo en mi casa y quiero aprovechar que lo saqué para enseñarles cómo usar lo más básico, que es el voltaje de la corriente que nos llega a la casa, que es corriente alterna, que nos llega a un voltaje de promedio de 120, y si son dos fases, pues 240. De fase a neutro, el voltaje debe ser en un promedio de 120, y de fase a fase 240. Hay variaciones dependiendo del lugar, pero más o menos en ese rango anda. Y para poder medirlos tenemos que usar un multímetro, amperímetro, el aparato que tengan. Hay sencillos, hay de este modelo y hay más caros, pero todos tienen para medir voltaje. Y hay que recordar que hay dos tipos de voltaje: voltaje directo y voltaje para corriente alterna, que es la que vamos a medir en esta ocasión. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a conectar las puntas en un momentito. Bueno, lo primero que vamos a hacer con nuestro amperímetro es conectar las dos puntas. La roja va en el orificio donde están los símbolos de voltaje y de ohms. Ahí vamos a conectar el rojo. Y el negro en común. Todos los amperímetros traen más o menos parecido. Los otros orificios pues son para otras funciones que pues no tiene caso mencionarlas, porque aquí lo único que vamos a medir es voltaje. Ahora lo que vamos a hacer es poner el selector a la función que queramos en este reloj. Por ejemplo, aquí está voltaje de corriente continua y aquí está el símbolo de voltaje para corriente alterna, que es lo que vamos a medir. Entonces, si nosotros queremos medir la de nuestra casa, que llega a 120, pues tenemos que ponernos en un rango que aguante ese voltaje. En este caso lo pondríamos mínimo en el rango de 200. Ahí aparece abajo el rango de 200, si se logra apreciar. Pero como yo voy a hacer una prueba para medir en la base del medidor 120 y 240, entonces no me sirve para 240 porque el rango máximo es de 200. Entonces tengo que ponerlo arriba de 200. Lo tengo que poner en 750 máximo que puede leer de voltaje, porque allá afuera en la base del medidor es hasta 240. Ya con estas puntas las voy a poner de línea a neutro y de fase a fase. En un momento saldré allá a la base del medidor y lo voy a medir de fase a fase. $2.40 y de fase a neutro tiene que hacer bien contacto. 119. Eso es una toma de luz. Bueno, a continuación vamos a medir el voltaje de un tomacorriente. Para eso vamos a poner en el multímetro el rango de 200, porque en esta toma lo único que tenemos es un voltaje de 120. Vamos a medirlo para un rango de 200. Entonces procederíamos a poner el multímetro para que salga la lectura, y se pone las dos puntas en el tomacorriente con mucho cuidado hasta que dé lectura ahí abajo. Espero que se vea. Ahí da un voltaje de 120.5,
lo que tiene el tomacorriente. Varía porque no es tan exacto así, pero más o menos un promedio de 120. Y lo podemos observar. Si no da ese voltaje, si da 110, si da 90, es que quiere decir que nuestros cables internos pueden estar falseando o deteriorados. Y ahí tendríamos que revisar los cables internos.